Hola jóvenes y señoritas del sexto básico del Colegio San Carlos de Aragón. Les habla su profesora Tatiana Álvarez Valenzuela de la asignatura de Historia y Geografía, y esta cápsula va a hablar sobre Chile, el paso del siglo XIX al siglo XX, en algunos aspectos específicos como en la parte de la participación política y los cambios económicos y estructurales que ha ido tomando el país durante estos siglos. Estamos en el objetivo priorizado número 9, que también corresponde al eje de historia, que es lo que hemos venido trabajando durante los últimos meses. Ya vimos todo el proceso de independencia. Ahora estamos en la etapa de cerrar el quiebre de la democracia, que ustedes lo trabajaron con su ABP, y ahora nos toca hacer como un retroceso para ver las transformaciones sociales que ocurren a inicios del siglo XX. Para ello, nuestro objetivo de aprendizaje nos dice que deben explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la historia chilena a lo largo de su historia, perdón, de la sociedad chilena a lo largo de su historia. Y el indicador de logro que pretendemos desarrollar es que ustedes puedan reconocer hitos y procesos de modernización de la vida urbana en Chile. Por ejemplo, la llegada a Chile del ferrocarril, los tranvías y el barco a vapor, la llegada de la electricidad y los cambios que produjo esto, el éxodo rural y la urbanización y la cobertura en educación. Todo esto con el surgimiento o el impulso que le da la industria salitrera en nuestro país, que es lo que vamos a enfocar en la clase de hoy. Y lo segundo es que ustedes puedan ilustrar las transformaciones que va experimentando la ciudad en nuestro país. Por ejemplo, en cuanto a vivienda, transporte, camino, infraestructura y comunicación. Esta imagen, niños, nos muestra una síntesis del siglo XIX en nuestro país. Como ya sabemos, por un tema de imposibilidad de dar cobertura a todos los objetivos de aprendizaje, el Ministerio de Educación nos mandata seleccionar algunos de ellos y abordarlos. Ustedes en historia estuvimos viendo la independencia de Chile y pasamos drásticamente al otro siglo, a lo que es el quiebre de la democracia en nuestro país, la dictadura militar. Y ahora nos corresponde ver una evolución de cómo fue el cambio en la vida. Como el tiempo no puede darse para ello, yo acá les presento una pequeña síntesis que en su libro también aparece una línea de tiempo donde están los periodos, en los cuales se ve que el siglo XIX se divide en dos grandes etapas políticamente hablando, la República Conservadora y la República Liberal. Hitos importantes durante la República Conservadora: la creación de una constitución política de 1833, que estuvo casi 100 años, hasta 1925, y que es conocida como conservadora porque restringe las libertades de las personas. Ya tiende mucho a referirse a cómo debe ser el comportamiento de las personas en sociedad. En Estados Unidos se está viviendo la fiebre del oro en California, ya que provocó un gran flujo migratorio a nivel latinoamericano. Hay una revolución en 1851. Empiezan a darse los conflictos limítrofes durante el siglo XIX, niños, se da toda la conformación del territorio chileno y se delinean los límites actuales de nuestro país. Se incorpora la Araucanía, comienza la Guerra del Pacífico en 1879, ya tenemos la República Liberal, que tiene ciertas características de proteger, por ejemplo, limitar el poder de la Iglesia, garantizar las libertades de las personas. Y tenemos la anexión de la isla de Pascua, que yo le hablaba de la ocupación del territorio y conflictos por la Patagonia en Argentina. En 1891 se da una guerra civil entre dos bandos dentro de personas del mismo país, Chile, unos que apoyaban al presidente José Manuel Balmaceda y otros que estaban en contra. El detalle de estos procesos, niños, no son importantes del todo para nosotros,
porque por tiempo es imposible que los podamos abordar. ¿Qué es lo importante acá? Es el fin de la guerra del Pacífico, porque esto trae una consecuencia súper importante económica que va a generar grandes ingresos y estos ingresos económicos van a provocar un cambio en la forma de vida, en los grupos sociales, en la infraestructura de las ciudades en nuestro país, como es la era del salitre en Chile. Entonces vamos a empezar a ver lo que es el auge del salitre, la era del salitre. Después de la Guerra del Pacífico, que también la conocen como la Guerra del Salitre, Chile anexa territorios al norte del país tras vencer a Perú y Bolivia en esta guerra. Los territorios de la región de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. ¿Por qué se le conoce también como la Guerra del Pacífico, del Salitre? Porque este territorio concentraba gran cantidad de este recurso minero y le significó a Chile un gran aporte, un desarrollo para la industria minera a nivel nacional. Se puede decir que el salitre durante gran parte de inicios del siglo XX significó el ingreso que tuvo Chile para financiar otras áreas y obras súper importantes. ¿Para qué se utilizaba el salitre? El salitre era muy importante para elaborar pólvora, para producir pólvora y para como fertilizante para la tierra, para la agricultura. Entonces, era muy importante porque de esta forma la producción agrícola podía dar mejores frutos y eso también rentabilidad a los países. Y durante el siglo XIX estaba muy presente en los conflictos bélicos. A inicio, sobre todo, había una tensión de armamento súper importante en Europa, básicamente. Por lo tanto, la necesidad de producir pólvora tenía gran demanda. Por ello, era tan requerido el salitre a nivel mundial. Otra cosa importante a destacar con el salitre y la situación económica de nuestro país es que todos estos yacimientos de salitre estaban en nuestro territorio, estaban en manos de grandes inversionistas, no del Estado chileno. ¿Ya? Y estos inversionistas también mayoritariamente eran ingleses o norteamericanos, eran extranjeros. Por lo tanto, grandes ganancias del salitre no quedaban en nuestro país, sino que se iban a, a, sus, a los países de donde eran originarios estos inversionistas o para las fortunas propias de ellos. Sin embargo, para que se puedan dimensionar la cantidad de ingresos que generaba, el país, a través de impuestos que cobraba por esto, permitió aún así generar grandes obras en nuestro país, ya cambios en la estructura, en la inversión pública. Entonces, era muy grande la cantidad de ganancias que generaba la industria salitrera. Nuestro país, gracias a la industria salitrera, genera grandes cambios en cuanto a su distribución de población, a cómo estaba la ciudad y la construcción de ciudades y todo ello. Por ejemplo, toda esta expansión del salitre que comienza ya a finales del siglo XIX y principios del XX, que está el boom, provocó muy gran migración de trabajadores a la zona de explotación de la minería que era el norte grande de nuestro país. Entonces, mucha población rural del campo de Chile, del sur, decidieron cambiar sus vidas, tomaron a sus familias, en algunos casos otros se fueron solos, se dejaron a su familia en el sur y se fueron a trabajar a estas grandes ciudades salitreras que fueron construidas a lo largo del desierto de nuestro país, en La Pampa, ya lo que se llaman las oficinas salitreras.
Estas oficinas salitreras, niños, algunas más grandes, otras más pequeñas, que algunas llegaron a ser grandes ciudades, estaban en plena pampa, en pleno desierto, y fueron vistas como una forma de mejorar la condición de vida de las familias completas. En el caso de los que se iban con sus familias, porque las mujeres cumplían distintos oficios, porque no solamente se dedicaron a la explotación, sino que obviamente se hizo necesario que se construyera la ciudad con todo lo que ello conlleva, con escuelas, negocios, restaurantes, almacenes, que en esa época se llamaban pulperías, con todos los servicios o necesidades que requiere una ciudad. Otro aspecto característico de las oficinas salitreras es que se ve la segregación social, la distinción entre las personas que tienen mayores recursos y los que tienen menos. Había casas de los administrativos de las oficinas, de los jefes, que eran grandes estructuras similares o imitaban el estilo inglés. Algunas casas eran el estilo inglés que traían acá de sus dueños para que ellos se sintieran lo más cómodo posible y como que estuvieran en su casa. Obviamente el paisaje ya era completamente distinto. Mientras las familias obreras vivían en casas pequeñas, con pisos de tierra, sin luz, sin agua potable, que solamente la ocupaban para dormir, ¿ya? Ahí se pasaban varias necesidades y también condiciones climáticas, por ejemplo, súper extremas. La oficina salitrera o el desierto, la pampa, durante el día tiene grandes temperaturas, durante la noche baja considerablemente, y estas viviendas no estaban acondicionadas para ninguno de los dos climas. Ya, por lo tanto, se vio mucha desigualdad social dentro de lo que fueron las oficinas salitreras. Esta imagen representa la estructura de una oficina salitrera. En el centro había un gran teatro porque los dueños de estas oficinas salitreras querían mantener todo lo que ellos podrían necesitar dentro de la calidad de vida que ellos están acostumbrados a tener. Por lo tanto, se preocuparon de también tener, perdón, eh, el lujo y la cultura dentro de sus oficinas. Estos teatros, niños, eran grandes estructuras para la época y muchas veces los estrenos de las películas llegaban a Chile primero a esta oficina salitera y después a la ciudad de Santiago, que es nuestra capital. Ya, así que así de importante era. Tenían hospitales, una plaza central, la gran casona que era la del dueño, que estaba en un objetivo, o sea, en una ubicación específica en el centro, la pulpería, que eran los negocios donde las personas estaban obligadas a comprar. Dentro de esta oficina salitrera se les pagaba su sueldo con fichas, las cuales eran válidas solamente en esta oficina salitrera, una escuela para los niños, las habitaciones obreras, alrededor las casitas más pequeñas. Lo que se muestra arriba del hospital, esos como galpones más grandes, eran las habitaciones de los solteros, ¿ya? Donde vivían los mineros más jóvenes y solteros que no tenían familia, por lo tanto se les entregaba este lugar para vivir. Y en las afueras de esta ciudad está la zona del trabajo, ya donde se extraía el mineral y se procesaba. Y el ferrocarril, que era muy importante. El ferrocarril, niños, en el norte de nuestro país no se construyó con el fin del traslado de las personas, ni reducir las distancias, ni facilitar las vidas de las personas en sí, sino que para transportar las riquezas eh, de los minerales, llevarse el salitre y sus derivados. ¿Ya? El ferrocarril en sí se desarrolló con fines económicos más que de movilidad de personas o comunicación entre ellos. Todo este auge, todo este desarrollo de la industria salitrera comienza en crisis una vez que concluye la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania desarrolló, inventó, creó en su laboratorio lo que es el salitre sintético, ¿ya? Entonces, ya desde Europa no es rentable conseguir el salitre desde Chile por un tema de distancia y el pago del traslado de estos productos.
y le hacía más fácil adquirir lo que era el salitre sintético o también desarrollarlo. Después, en 1930, hubo una crisis económica a nivel mundial, lo que provocó que muchas de las oficinas salitreras quebraran y las ciudades, la forma de vida, el desarrollo de ciudades en el desierto, se cerró con ello. Esta forma de vida que estaba presente ya desde 1880, cuando se empiezan a construir las ciudades. Paulatinamente las personas empezaron a abandonar las ciudades, las industrias salitreras, estas ciudades en el desierto, las oficinas, y empiezan a retornar en masa hacia las ciudades, hacia el sur, pero no vuelven a los campos, no vuelven a los países, a las ciudades de las cuales ellos eran originarios, sino que se quedan en la ciudad de Santiago, provocando un gran hacinamiento de personas y condiciones de vida no apropiados, que es lo que se denomina como la cuestión social. ¿Cómo impactó la riqueza del salitre en nuestro país? ¿Cómo el Estado invirtió esta riqueza del salitre? No lo hizo en el norte del país donde se sacaba esta riqueza, sino que en nuestra capital, en Santiago, y las grandes ciudades de Chile. El Estado, gracias al salitre, invirtió en lo que fue la modernización del país, el desarrollo de obras públicas, de infraestructura urbana en las ciudades, para mostrar el desarrollo y el progreso que nos dejó el salitre como gran legado durante esta extensión del auge, ya por casi 30 años. En cuanto a infraestructura, se construyeron caminos, puentes, puertos, mejorando la conectividad. En cuanto a mejora urbana, la red de alcantarillado y alumbrado se extendió muchísimo durante este periodo. En cuanto a comunicación, se instalaron las primeras líneas telefónicas. En cuanto a transporte, se amplió las líneas ferroviarias y los tranvías, como los troles que se conocen, que eran buses chiquititos, trencitos chicos, que recorrían la ciudad alimentados por electricidad. Y en cuanto a servicios públicos, se construyó la construcción de hospitales y escuelas estatales. Ya, niños, por hoy vamos a quedar con lo que es la industria salitrera y en la próxima sesión vamos a mostrar cómo el cierre de esta oficina, la crisis de la industria del salitre, ya da paso al otro eje emblemático dentro de la sociedad del siglo XX del chileno, que es la cuestión social. Muchas gracias por visualizar la cápsula. Estén atentos al Classroom por la actividad que yo les voy a asignar. Y nos vemos en la próxima semana en nuestra clase virtual donde interactuemos y retroalimentemos estos contenidos. Hartos cariños, que estén bien, cuídense mucho.